Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo veas esto. Bienvenidos al canal y hoy día les vamos a hablar sobre la novela Estrella Distante de Roberto Bolaño. Hola, hoy les hablaré del libro Estrella Distante. El autor es Roberto Bolaño. Este libro fue publicado en el año 1996. El tema que elegimos fue la identidad múltiple. Bueno, me gustaría invitarlos a leer este libro porque nos habla de la violencia y de la dictadura y nos deja una buena enseñanza. Bueno, a continuación los dejaré para que puedan saber un poco más de este libro. Contexto histórico. La novela se basa y está ambientada durante la época de la dictadura militar de Augusto Pinochet. Sí, el periodo de tiempo que todo chileno sabe lo que fue y lo que significó para nuestra historia. No hace falta explorar o decir abiertamente lo que fue porque es de conocimiento general para todos. Pero lo más importante de todo esto es que Bolaño, quien vivió la época de la dictadura, utiliza la novela, su novela, para explorar y representar las consecuencias de la violencia y la represión de la sociedad chilena a través de sus personajes, mostrándonos cómo la violencia y la opresión pueden corromper incluso a aquellos que inicialmente se oponen a ellas. Los personajes principales de esta novela son seis. El primero sería Arturo Verano, el narrador de esta historia, que es omnisciente, o sea, que no se escribe o describe en la novela, pero sí se caracteriza por su amabilidad, su compasión, todo de un buen amigo con el protagonista, pero sí es algo recesivo. El segundo sería el protagonista. El segundo personaje sería Carlos Gueder y su doble alter ego sería Alberto Ruiz. El Carlos Gueder es su personalidad alterna, que es un piloto de las Fuerzas Aéreas. Y su contraparte, Alberto Ruiz, sería un poeta chileno. Físicamente no se describe muy bien, sí es caracterizado como el fenotipo básico, un hombre blanco, caucásico, ojos marrones, lo de una novela clásica normal. Y psicológicamente, su primera versión, Carlos, sería más tranquila, más como serena, pero igual dura cuando se trata de sus obras. Y su alter ego Ruiz sería más fuerte, más exiliado, por así decirlo. Es un hombre que solo le gusta la libertad, nada de ataduras o régimen. El tercer personaje sería Viviano O'Brien, perdón, que es el amigo del narrador, tímido, reservado, pero igual curioso e intelectual, que en la historia va recopilando la información de algunos casos misteriosos que van leyendo la historia. El cuarto personaje sería Juan Stein, que es el director del taller de literatura donde está Arturo y O'Brien, que por él conocen a Riz en sus talleres. Y es alguien firme, duro, como lo que se imaginaría de un director, pero igual es comprensible y amable con sus trabajadores. El quinto personaje sería Diego Soto, que es el director del taller de la Facultad de Medicina, un gran amigo de Juan, Arturo y Ruiz, que es parecido a Juan, solo que es más severo y más estricto con su facultad. Pero en sí es un gran amigo y psicológicamente es alguien estable, sociable y muy comprensivo. Y por último, el sexto personaje sería Abel Romero,
un detective no privado, sino común que investiga una serie de crímenes que cree que está relacionado con el protagonista. Es alguien sociable, amable, serio y un poco adicto al trabajo, pero igual da tiempo a sus prioridades necesarias o sociales. La novela Estrella Distante está narrada por un protagonista omnisciente y en primera persona. Cuenta la historia de Alberto Ruiz, un poeta atrayente y misterioso que va a lugares de literatura, que se basa en la época de 1973, aún, cuando aún era el periodo de Augusto Pinochet. Después del golpe de Estado, revela su verdadera identidad, que sería Carlos Wider, un piloto de las Fuerzas Aéreas de Chile. Carlos comienza una poesía revolucionaria sobre asesinato y literatura. Con ello se demuestra una obsesión con la literatura y los homicidios, algo bien mordido que se basa en desarrollo a la trama de la novela. Mientras esto continúa, desaparece misteriosamente, lo cual es investigado por el detective Juan, y así continúa la trama. Misteriosamente, el narrador recibe cartas sobre Carlos, son pequeñas anécdotas relacionadas a los crímenes que han pasado, revelando o incluyendo sospechas de que Carlos estaba relacionado con con las sospechosas muertes, crímenes, torturas y otros crímenes que se acontecían en la novela. El tipo de narrador que se basa en la novela es uno no literario, y dejando a los espectadores con intriga, suspenso, a veces disgusto por la morbosidad de la trama o la curiosidad sobre la doble personalidad de Carlos. Muchas citas textuales del libro comprueban la parte de la personalidad múltiple de Carlos. Una de ellas sería la del capítulo 1, que se basa en decir, situando la violencia en la... No. Muchas citas textuales del libro son parte relacionada a la personalidad múltiple de Carlos, como la del capítulo 1, que dice la poesía en la forma más alta de violencia, porque es la forma más alta de libertad. U otra como el capítulo 13, que dice que la memoria es un laberinto donde se pierde, pero igual se puede encontrar. O también el del capítulo 17, que dice que el crimen es la forma más atroz o criminal sobre la realidad, porque se contradice. En otras palabras, el arte es el crimen más severo porque contradice la realidad, cambiando su perspectiva o su molde genuino. La paráfrasis de este instante es una relación sobre la oscuridad y la realidad basada en el año 1973. Es una novela basada en básicamente los efectos secundarios de la guerra, cuando una persona puede generar doble personalidad y ser de un poeta tranquilo y exitoso a un soldado aéreo capaz de matar. Esa es básicamente la analogía de este tema. La biografía del autor de Roberto Bolaño es que nació en el 28 de abril de 1953 y murió en 2003. Creció en Santiago de Chile. Fue un pintor, un poeta y un ensayista o escritor autodidacta, por así decirlo, que fue uno de los más importantes de su generación. Comenzó su carrera en 1970 y se unió a un grupo literario famoso llamado los Infrarrealismo. De ahí su carrera fue basada en el criterio común, escribiendo libros, viajando a muchos lugares. Y esos lugares fueron literalmente paisajes o escenarios basados en la novela donde se pusieron. Para mí, la novela Estrella Distante es uno de los trabajos literarios que más me ha gustado, por el trabajo desarrollado por el autor. Ahora quiero destacar algunos aspectos positivos de la novela. Primero,
quiero destacar el estilo narrativo de Bolaño, ya que consigue mantener al lector inmerso en la lectura. Segundo, logra abordar temas profundos y complejos, como la memoria, la violencia política y la identidad, que lleva al lector a reflexionar. Tercero, la construcción de los personajes y su complejidad bien desarrollada. Aquello consigue que el lector pueda empatizar y conectar emocionalmente con los personajes. Cuarto, el contexto histórico refleja la visión de la época, que logra enriquecer el mundo de la historia. Y por último, la relación del arte con la política, presentes en los diálogos, y en el rol del artista en la sociedad. En resumen, 5 puntos centrales para poder entender la historia. A pesar de todos estos aspectos que benefician a la novela, también hay 2 cosas que pueden hacer que tu experiencia sea algo complicada. Esto sería la complejidad estructural, ya que la historia está escrita de forma no lineal y posee saltos de tiempo, y que el ritmo de la narrativa es bastante irregular. Esto quiere decir que hay capítulos que se sienten más lentos que otros. En definitiva, todo dependerá de tus gustos literarios, tu apreciación de la novela. Bueno, ahora me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Cómo se relaciona la búsqueda de la autenticidad con la identidad múltiple en los protagonistas? Si quieres responder, tienes toda la libertad del mundo posible. Pero bueno, muchas gracias por darse el tiempo de escucharme a mí y a mis compañeros, y por supuesto, de ver el video. Y sin más que decir, nos vemos en otra ocasión. Si es que llega a haber realmente otra ocasión. Adiós.